Bienvenidos a Audio Mentores, un espacio donde la sabiduría y la aventura se entrelazan para ofrecerte una experiencia única. Si eres amante de los relatos clásicos, las historias de superación y la magia de la naturaleza, este canal es para ti. No olvides suscribirte para no perderte ningún contenido, darle like si disfrutas de los relatos que traemos y activar la campana de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestros nuevos capítulos. Hoy, nos adentramos en un mundo lleno de misterios y enseñanzas, los hermanos de Mowgli. A lo largo de 15 capítulos, recorreremos las emocionantes y profundas lecciones que nos enseña Mowgli, el niño que fue criado por lobos en la jungla india. Conoceremos a sus amigos más cercanos como Baloo, el oso sabio, y Bagheera, la pantera astuta, mientras enfrentan juntos los desafíos de la jungla y se enfrentan a su destino. Cada capítulo está lleno de simbolismo, aventuras y enseñanzas que, aún hoy, siguen siendo relevantes para nuestra vida diaria. Así que acomódate y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la jungla. Comencemos este viaje. Capítulo 1. El nacimiento de Mowgli. La jungla de la India es un lugar donde el misterio y la vida se entrelazan, un vasto mundo lleno de sonidos y sombras. En sus profundidades, donde los árboles se alzan como colosos y el sol apenas toca el suelo, surgió un evento que marcaría la vida de todos los habitantes de la selva: el nacimiento de un niño humano, abandonado, que cambiaría el curso de la jungla para siempre. Mowgli, el niño que nadie esperaba, fue encontrado una noche oscura por una manada de lobos. Estos lobos, liderados por una madre llamada Raxa, encontraron al niño en un estado vulnerable, envuelto en hojas, en una situación que podría haber sido fatal para cualquier criatura. La manada, guiada por la naturaleza protectora de Raxa, decidió acogerlo, aunque en su corazón los lobos sabían que la jungla no era un lugar para los débiles. Raxa levantó al niño y lo colocó en su regazo, sin saber si sería su hijo o si la jungla lo rechazaría. Pero no importaba, ella lo aceptaba como propio. Con el paso del tiempo, Mowgli fue adoptado por la manada de lobos, quienes lo cuidaron y alimentaron. La jungla, sin embargo, no estaba hecha para los humanos, y las reglas que regían en este mundo animal eran implacables. Mowgli aprendió pronto que la jungla no tenía piedad, y que solo los más fuertes sobrevivían. La ley de la selva, como los animales la llamaban, no era una cuestión de moralidad o compasión, sino de supervivencia. Cada animal debía conocer su lugar y luchar por él. A medida que pasaban los días, el niño humano comenzó a imitar a los lobos. Corrió entre los árboles, trepó con destreza y aprendió el arte de moverse con sigilo. Pero lo que más sorprendía a los animales era cómo Mowgli se adaptaba a su entorno. No era solo una cuestión de imitar, sino que el niño parecía comprender el lenguaje de la jungla de una manera única, algo que pocos podían hacer. Con el tiempo, Mowgli ya no era solo un niño. Había aprendido a caminar entre los árboles como si fuera uno de los suyos. Se movía en silencio, su cuerpo ágil como el de los cachorros, aunque sus ojos, los ojos de un humano, no podían esconder la chispa de inteligencia que los animales reconocían con asombro. Sin embargo, la presencia de Mowgli no pasó desapercibida para todos los habitantes de la jungla. Aunque los lobos lo aceptaban, había quienes veían al niño como una amenaza para el orden natural. Uno de esos animales era Shere Khan, el tigre que gobernaba con temores y respeto a todos los animales en su territorio. Shere Khan, el gran tigre, estaba acostumbrado a cazar, a ser el depredador. Pero la aparición de Mowgli trastocaba su mundo. El tigre pensaba que el hombre, la especie que alguna vez dominó la jungla, debía ser exterminada. Un niño, criado por lobos, podría ser una amenaza para su reino. Decidió que Mowgli debía morir. Shere Khan no era un tigre común. Su astucia y su maldad no conocían límites. Al enterarse de que un niño humano vivía en la selva, bajo la protección de los lobos, comenzó a tramar su venganza. No toleraría que un ser humano, aunque fuera un niño, desafiara su dominio. A partir de ese momento, Shere Khan juró que Mowgli no viviría para ver otro día. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y Mowgli fue creciendo bajo la tutela de los lobos. Durante este tiempo, Raxa enseñó al niño la importancia de la manada, de la lealtad y de la supervivencia. A su vez, Bagheera, la pantera negra, comenzó a observar al niño desde lejos. Aunque era una criatura solitaria por naturaleza, Bagheera tenía una conexión especial con Mowgli. Ella sabía que el niño no era un simple humano, algo en él parecía pertenecer a la jungla,
aunque sus orígenes fueran humanos. Bagheera, aunque no lo dijera en voz alta, reconoció algo en Mowgli. No era solo el hecho de que fuera un niño, sino cómo había llegado a formar parte de la jungla. La pantera sabía que, tarde o temprano, Mowgli tendría que enfrentarse a su destino, un destino que lo separaría de los lobos y lo llevaría a un lugar aún más peligroso. Al principio, Mowgli no entendía las tensiones que existían entre los animales. Para él, la jungla era un lugar de maravillas, lleno de criaturas fascinantes. Jugaba con los cachorros de lobo y se sentía a salvo en la oscuridad de la selva. Pero a medida que crecía, comenzó a darse cuenta de que el mundo no era tan sencillo como parecía. La jungla, aunque hermosa y fascinante, también era cruel y despiadada. Aún con el amor de Raksa y la protección de su manada, Mowgli se encontraba en un lugar donde la supervivencia no era una cuestión de moralidad, sino de poder. Y uno de los seres más poderosos de la jungla, Shere Khan, ya había comenzado a trazar su plan para destruir al niño que desafiaba las reglas de la naturaleza. Capítulo 2. El regreso del tigre. La jungla de la India es un lugar de muchos rostros, una tierra de sol y sombra, de vida y muerte, donde el ciclo natural nunca se detiene. En el primer capítulo, hemos sido testigos del nacimiento de Mowgli y su adopción por los lobos. Pero la jungla no es un lugar donde se pueda vivir sin la constante amenaza de aquellos que desean el dominio total, y en este capítulo, la presencia de uno de los depredadores más temidos de la selva, Shere Khan, se hace sentir más que nunca. Shere Khan, el tigre, es una leyenda entre los animales de la jungla. Con su pelaje dorado y sus ojos feroces, ha aterrorizado a todos los seres que se atreven a cruzarse en su camino. A lo largo de su vida, ha llegado a ser sinónimo de poder y peligro. La jungla lo respeta, pero también lo teme. Y cuando él pone sus ojos en algo, no hay vuelta atrás. El regreso de Shere Khan a la jungla marcó un cambio en el equilibrio que Mowgli había conocido hasta entonces. Aunque los lobos y otros animales de la selva tenían su propio territorio y reglas, la ley de la jungla dictaba que nadie podía desafiar a Shere Khan sin sufrir consecuencias. Un rugido profundo y resonante rompió el silencio de la selva. Todos los animales, incluso los más pequeños, lo sintieron. Shere Khan había regresado. No era solo su rugido lo que los aterraba, sino la promesa de su presencia. El tigre había vuelto para reclamar lo que creía suyo. Raksa, la madre loba que había adoptado a Mowgli, sabía que la jungla no era un lugar para la debilidad. Aunque amaba al niño como su propio hijo, también comprendía que las leyes de la naturaleza no se pueden alterar sin consecuencias. Ella entendía que Mowgli no era simplemente un niño, sino una amenaza potencial para aquellos que se creían los dueños absolutos de la selva. Raksa observaba a Mowgli desde la distancia, como si viera en él un futuro incierto. El niño había crecido, ya no era el pequeño ser frágil que había encontrado en la oscuridad de la jungla. Había algo en el que cambiaba las reglas, que alteraba el delicado equilibrio que existía entre los animales. Los lobos, en su sabiduría, sabían que el regreso de Shere Khan era solo el principio. El tigre no solo deseaba el control sobre su territorio, sino que había fijado su mirada en Mowgli, el niño que los lobos habían adoptado. Para él, Mowgli representaba un desafío, un recordatorio de que la ley de la jungla ya no era tan clara y absoluta como había sido en el pasado. Shere Khan no podía dejar que el niño viviera. La ley de la selva era simple: el hombre no tenía lugar entre ellos. Y si el niño quería sobrevivir, tendría que ser eliminado. El niño, Mowgli, no comprendía todo lo que sucedía a su alrededor. A menudo, jugaba y corría con los cachorros de lobo, ajeno a las tensiones que se tejían entre los más grandes de la selva. Pero algo comenzaba a cambiar. El rugido de Shere Khan resonaba en los rincones de su mente, y con él una sensación de peligro se instalaba en su corazón. Mowgli, aunque acostumbrado a la vida en la selva, comenzó a percibir que su presencia no era bienvenida por todos los seres de la jungla. Mowgli sentía algo extraño en el aire. No era el mismo sol cálido ni la misma brisa que lo acariciaba entre los árboles. Había algo oscuro, algo que acechaba en las sombras, y el niño, sin entender por qué, comenzaba a percibirlo. Los animales de la selva, incluso los más sabios, sabían que el niño debía aprender a enfrentarse a este nuevo enemigo, uno que no descansaría hasta que lo derrotara. Los días se alargaban mientras la manada de lobos, guiada por Raksa, intentaba preparar al niño para lo que vendría. No era solo el hecho de que Mowgli tuviera que aprender a sobrevivir a los peligros de la jungla. Ahora,
también debía enfrentarse a la amenaza de un enemigo que no descansaría hasta que lo destruyera. Raksa sabía que era hora de que Mowgli aprendiera algo más que las costumbres de la manada. Le había enseñado a cazar, a moverse en silencio entre los árboles, pero ahora debía conocer la ley de la jungla. No la ley de los lobos, sino la ley que dictaba la existencia de todos los animales, una ley que, a veces, no era amable. Fue entonces cuando Bagheera, la pantera negra, intervino. Aunque era un ser solitario, su conexión con Mowgli no era una cuestión de parentesco, sino de respeto mutuo. Ella sabía lo que estaba en juego y, con su astucia, ofreció su ayuda para preparar al niño para el enfrentamiento con el tigre. Bagheera se acercó al niño con sus ojos brillando en la oscuridad. No había necesidad de palabras entre ellos. El niño había aprendido a reconocer a los animales de la jungla, y Bagheera, con su mirada, le transmitió lo que debía hacer. El niño comprendió que, a partir de ahora, no solo viviría bajo la protección de los lobos, sino que tendría que aprender a defenderse de los depredadores más peligrosos. La selva estaba cambiando, y Mowgli, a pesar de ser un niño humano, se encontraba en medio de una lucha que podría decidir su destino en la jungla. Capítulo 3. El enfrentamiento con Shere Khan. La jungla, siempre viva y palpitante, seguía su curso imparable. Cada sombra entre los árboles, cada susurro en el viento, hablaba de la inminente llegada de una tormenta. Para Mowgli, sin embargo, la tormenta no era de lluvia, sino de un peligro más grande, la presencia de Shere Khan, el tigre que había jurado destruirlo. Desde el momento en que el tigre había regresado a la selva, Mowgli había estado en constante alerta. Sabía que su vida ya no era la misma y que, de alguna manera, su destino estaba atado a la presencia de este formidable enemigo. En la manada de lobos, la tensión era palpable. Raksa, su madre adoptiva, había hecho todo lo posible por protegerlo. Los lobos, fieles a la ley de la jungla, sabían que su deber era defender a Mowgli, pero también comprendían que este niño no era uno de ellos, que su destino estaba marcado por fuerzas más allá de su control. Mowgli, por su parte, aún no entendía completamente el alcance de la amenaza que representaba Shere Khan, pero sentía el peligro acechando, y eso era suficiente para inquietarlo. Mowgli miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las altas copas de los árboles. Un rugido lejano recorrió la selva, como un recordatorio de lo que se avecinaba. Aunque el niño no comprendía por completo el significado de ese rugido, sabía que había algo en el que lo llenaba de temor. No solo era el tigre lo que le aterraba, sino la idea de enfrentarse a una criatura tan poderosa y despiadada. Bagheera, la pantera negra, fue la siguiente en intervenir en la vida de Mowgli, dándole una advertencia que marcaría su futuro en la selva. Aunque era un animal solitario y distante, su conexión con el niño era profunda. Bagheera sabía lo que Shere Khan representaba y comprendía que Mowgli, con su coraje y su naturaleza única, podría ser la clave para enfrentarse al tigre. Bagheera, con sus ojos brillantes y su andar sigiloso, se acercó a Mowgli en la oscuridad de la selva. El niño, al verla, sintió una mezcla de respeto y temor. Sabía que Bagheera no era un animal que se acercara sin razón alguna. Con voz grave y seria, la pantera le habló: «Mowgli, la selva está llena de maravillas, pero también está llena de peligros. Shere Khan te está buscando, y si no te preparas, la selva te tragará como lo hace con todos aquellos que no entienden sus reglas». El niño asintió, sabiendo que algo grande se avecinaba. Mowgli, aunque temeroso, entendió que su única opción era enfrentarse a este tigre feroz. Aunque creció bajo la protección de los lobos, también sabía que debía aprender a defenderse por sí mismo. No podía seguir dependiendo de los demás para siempre. Era hora de que enfrentara la jungla en todo su esplendor, con todo lo que conllevaba, tanto lo hermoso como lo mortal. Con la determinación de un joven que sabe que no hay vuelta atrás, Mowgli se levantó, mirando fijamente los árboles que lo rodeaban. Su cuerpo, aunque pequeño, comenzaba a tomar la forma de un guerrero de la jungla. «No tengo miedo», se dijo a sí mismo, aunque sabía que su corazón latía rápido. El rugido de Shere Khan resonó de nuevo, esta vez más cerca. Mowgli sabía que debía prepararse, pues la hora de la verdad estaba por llegar. En la manada de lobos, Raksa y los demás miembros de la manada sentían la misma inquietud. Aunque confiaban en la habilidad de Mowgli para enfrentar los desafíos de la jungla, sabían que el tigre representaba una amenaza directa. Los lobos no podían luchar contra Shere Khan,
pero su lealtad hacia Mowgli los impulsaba a actuar con todas sus fuerzas para protegerlo. Raksa observaba desde las sombras, su corazón lleno de angustia. Sabía que el destino de Mowgli no dependía solo de la manada, sino de él mismo. La jungla era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían, y el niño debía aprender a ser fuerte por su cuenta. Debes enfrentarte a tu destino, hijo mío, pensaba Raksa, sin poder hacer mucho más que ofrecer su protección y su amor. El día en que Mowgli finalmente se enfrentó a Shere Khan llegó con un aire cargado de tensión. El niño había sido entrenado para moverse entre los árboles y cazar con los lobos, pero nunca antes se había enfrentado a una criatura tan feroz como el tigre. Sin embargo, la selva le había enseñado a no rendirse. Sabía que si no luchaba, su vida, y tal vez la de otros, estaba en peligro. Mowgli avanzó cautelosamente entre los árboles, su respiración casi inaudible. En su mente, solo había una cosa: Shere Khan. El tigre estaba cerca. Mowgli lo sentía. Los árboles susurraban alrededor de él, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces, lo vio. Allí, entre las sombras, se encontraba Shere Khan, su mirada feroz fija en el niño. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Shere Khan, confiado en su fuerza, intentó dominar al niño con su tamaño y agilidad. Pero Mowgli, con la astucia que había aprendido de los lobos y el coraje que le daba su amor por la jungla, reaccionó rápidamente. El enfrentamiento entre ellos fue un choque de fuerzas primarias: la brutalidad del tigre y la astucia del niño, que luchaba por su vida y por el derecho de permanecer en su hogar, la jungla. Con un grito de desafío, Mowgli se lanzó hacia el tigre, esquivando con destreza las garras de Shere Khan. La selva se llenó de ruido: el rugir del tigre, el golpear de las patas de Mowgli contra el suelo, el crujir de las ramas. Era un combate a muerte, un enfrentamiento en el que no había lugar para la debilidad. Mowgli, con cada movimiento, sentía como su cuerpo se tornaba más ágil, más feroz, como si la jungla misma le estuviera dando su fuerza. El resultado fue claro: Mowgli, con astucia y determinación, logró derribar a Shere Khan. El tigre, herido, huyó de la selva, derrotado, y Mowgli se erigió como un verdadero hijo de la jungla. La selva había reconocido su fuerza, y, aunque el tigre no había sido eliminado para siempre, la amenaza inmediata había sido superada. Shere Khan huyó hacia las sombras, su rugido de derrota resonando en la jungla. Mowgli, exhausto pero victorioso, cayó de rodillas sobre el suelo de la selva. Había ganado. La jungla lo había aceptado. La manada de lobos, desde su rincón, observó con orgullo el logro del niño, sabiendo que ahora, más que nunca, Mowgli era uno de ellos. Capítulo 4. La victoria de Mowgli y su nuevo lugar en la selva. Después del enfrentamiento con Shere Khan, la selva parecía haber cambiado para siempre. Aunque el rugido del tigre había quedado atrás, el eco de su derrota aún resonaba entre los árboles. Mowgli, agotado pero triunfante, se encontraba en un momento decisivo de su vida. La jungla, un lugar lleno de maravillas y peligros, había sido su hogar desde su llegada, pero después de haber derrotado al tigre, su relación con ella se transformaba ante sus ojos. Con el corazón todavía latiendo con fuerza por la adrenalina de la batalla, Mowgli se levantó, mirando el paisaje que había conquistado. Los árboles, la maleza, todo parecía diferente ahora. Había derrotado a uno de los mayores depredadores de la jungla, pero no era el fin de la historia. Para Mowgli, este triunfo marcaba solo el comienzo de su verdadera lucha por entender su lugar en este mundo salvaje. Aunque la selva le había mostrado su respeto, Mowgli sabía que no todos los animales de la jungla veían su victoria de la misma manera. Algunos lo veían con desconfianza, otros con admiración. El niño que había crecido bajo el cuidado de los lobos ya no era simplemente un miembro más de la manada. Ahora, los demás animales comenzarían a reconocerlo como un líder, un guerrero. Pero ser un líder en la jungla no era algo fácil. Implicaba tomar decisiones difíciles, aprender de los errores, y entender que la selva no perdonaba la debilidad. La primera confrontación después de la derrota de Shere Khan no tardó en llegar. Un grupo de monos, liderado por un viejo y astuto orangután llamado Lone, comenzó a causar problemas en la jungla. Estos monos, aunque no tan peligrosos como un tigre, representaban una amenaza para el orden que Mowgli intentaba establecer. Mientras Mowgli caminaba por el sendero, los gritos y risas de los monos comenzaron a sonar a lo lejos. Era un ruido característico de los simios,
pero también un ruido que significaba desorden y caos. Al acercarse, Mowgli pudo ver a los monos saltando de árbol en árbol, haciendo alarde de su habilidad para trepar y burlándose de todo lo que estuviera a su alcance. Lone, el líder, se encontraba al frente, mirando al joven con una sonrisa torcida. Lone había escuchado las historias sobre el niño que había derrotado a Shere Khan. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado por la victoria de Mowgli, el orangután lo veía como una amenaza para su propia autoridad. El líder de los monos no estaba dispuesto a permitir que un niño, por muy valiente que fuera, interfiriera en su dominio de la selva. Lone, con sus ojos llenos de astucia, se acercó a Mowgli. «Así que tú eres el famoso niño que ha matado al tigre, ¿eh?», dijo con burla. «Pero la selva no es solo una cuestión de fuerza, chico. Aquí, en la jungla, también necesitas algo más: astucia, habilidad para manejar el caos. No se trata solo de vencer a un tigre, sino de saber cómo gobernar este lugar». Mowgli, aunque joven, comprendió rápidamente el desafío. No solo debía defender su lugar en la jungla, sino también entender cómo manejar a aquellos que pensaban que podían desordenarlo. Mowgli no tenía miedo de Lone. De hecho, sentía una creciente irritación por la actitud de los monos, que creían que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Aunque no quería entrar en un conflicto abierto con ellos, entendió que debía poner límites a sus comportamientos si quería mantener el orden en su hogar. Mowgli se adelantó, con la espalda recta y una mirada desafiante en su rostro. «La selva tiene reglas, Lone», dijo con firmeza. «No puedes hacer lo que quieras sin sufrir las consecuencias. No soy un niño al que puedas burlarte. He enfrentado a Shere Khan, y tú no serás diferente». Las palabras de Mowgli resonaron en la jungla, y por un momento, todos los monos se quedaron en silencio. Lone, aunque aún confiado en su liderazgo, sabía que algo había cambiado en el niño. La confrontación entre Mowgli y Lone no fue una lucha física. En lugar de eso, fue una batalla de voluntades. El niño no intentaba imponer su poder por la fuerza, sino que quería que los monos comprendieran que no podrían seguir actuando sin respeto por los demás. Era una lección de liderazgo y autoridad, una lección que, aunque dura, tenía que ser impartida. Al ver la determinación en los ojos de Mowgli, Lone finalmente cedió. «Tal vez tengas razón», dijo, aunque no sin cierta renuencia. «La jungla tiene reglas, pero esas reglas se pueden retorcer a nuestro favor si sabes cómo hacerlo». Con una última mirada desafiante, el líder de los monos se retiró, y Mowgli, aliviado, se sintió por primera vez en su vida como el verdadero gobernante de la jungla. Este incidente no solo marcó un hito en la vida de Mowgli, sino que también lo llevó a una profunda reflexión sobre su lugar en la jungla. A partir de ese momento, Mowgli entendió que su poder no provenía solo de su habilidad para luchar, sino también de su capacidad para entender a los animales y la naturaleza que lo rodeaban. Cada ser en la jungla tenía un papel que desempeñar, y Mowgli, como niño humano, debía aprender a equilibrar su naturaleza y sus habilidades con el respeto y la armonía que la selva requería. Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Mowgli se sentó bajo un árbol, reflexionando sobre lo que había sucedido. Sabía que su vida en la jungla no sería fácil, pero también comprendía que había ganado algo importante: el respeto de los animales, la sabiduría para guiar a aquellos que lo seguían, y la comprensión de que ser líder no solo era cuestión de fuerza, sino de tomar decisiones justas y sabias. Capítulo 5. El dilema de Mowgli y su lucha interna. La jungla, tan vasta y misteriosa, nunca dejaba de sorprender a Mowgli. Cada rincón parecía estar lleno de secretos, desafíos y sorpresas, y aunque había aprendido mucho desde su llegada, aún había mucho por comprender. El niño que había llegado a la selva como un huérfano, creciendo bajo la protección de los lobos, ahora enfrentaba una nueva etapa de su vida. Con la derrota de Shere Khan y el establecimiento de su autoridad, Mowgli había ganado respeto, pero el peso de esa responsabilidad comenzaba a ser más evidente. Su victoria, aunque significativa, no le había proporcionado todas las respuestas que buscaba. A medida que Mowgli caminaba por la selva, algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no era solo el niño curioso que jugaba con los animales. Su mente ahora estaba llena de preguntas sobre su verdadero lugar en la jungla. Aunque había logrado hacer frente a Shere Khan y a Lone, el liderazgo no era solo cuestión de batallas ganadas. Había algo más profundo que él aún no lograba comprender.
El niño empezaba a notar las diferencias cada vez más evidentes entre él y los animales de la jungla. A pesar de que había crecido entre ellos, no podía escapar de la realidad de que era diferente. No pertenecía completamente al reino animal, ni tampoco a la civilización humana. Un vacío comenzaba a formarse en su interior, un dilema que lo atormentaba y lo confundía. La selva le había dado poder, pero también le había enseñado que cada poder trae consigo una carga. En las noches, cuando el viento susurraba entre las hojas y los sonidos de la jungla se apagaban, Mowgli se sentaba solo bajo la luz de la luna, sumido en sus pensamientos. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntaba. ¿Un niño humano entre animales salvajes? ¿Un líder entre criaturas que no entienden mi forma de pensar? ¿Acaso algún día entenderé cuál es mi lugar aquí? Las preguntas le pesaban en el corazón, y por más que intentaba encontrar respuestas, sentía que la jungla no se las ofrecía tan fácilmente. Este dilema no solo se refería a su identidad, sino también a su relación con las distintas criaturas que habitaban la selva. Aunque se había ganado el respeto de los lobos, los osos, y hasta los tigres, su situación seguía siendo compleja. Los animales le miraban con una mezcla de admiración y desconfianza, como si Mowgli estuviera en un limbo, entre dos mundos. Por otro lado, los humanos, que representaban la civilización que había dejado atrás, lo veían como un salvaje, alguien que había renunciado a su humanidad. A lo largo de sus pensamientos, Mowgli no podía evitar sentirse atrapado. Una noche, cuando la selva parecía estar en calma, Mowgli se encontró con Bagheera, la pantera negra, quien había sido su amiga y protectora desde su infancia. ¿Por qué no vas a la aldea humana, Mowgli?, le preguntó Bagheera, con su voz suave y sabia. Ellos te aceptarán como uno de los suyos. Tal vez encuentres la paz que buscas entre ellos. Mowgli, al escuchar las palabras de Bagheera, sintió una presión en el pecho. ¿Debía abandonar la jungla? ¿Debería buscar un lugar en el mundo de los humanos? La idea de regresar a la civilización le parecía tan ajena, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo atraía. La idea de regresar a la aldea humana le parecía atractiva, pero también aterradora. La jungla le había dado todo: libertad, poder, un propósito. ¿Sería capaz de dejar todo eso atrás? ¿Sería capaz de renunciar a su identidad como hijo de la selva y asumir un papel entre los hombres? Mowgli sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Mowgli se encontraba en una encrucijada, enfrentando uno de los dilemas más difíciles de su vida. Los recuerdos de la aldea, sus padres, su gente, comenzaban a invadir su mente. A veces, en sus sueños, escuchaba las voces de los humanos que lo llamaban, que lo querían de vuelta. Pero cuando despertaba, la selva estaba allí, con sus sonidos y olores, con sus criaturas que lo conocían, que lo respetaban. La vida en la jungla había formado una parte fundamental de quien él era, y Mowgli no estaba seguro de si podía dejarla atrás tan fácilmente. El conflicto interno de Mowgli se volvía cada vez más intenso. Por un lado, la jungla lo había formado, le había enseñado a luchar, a cazar y a sobrevivir. Pero, por otro lado, la civilización humana representaba algo más, un lugar donde podría encontrar respuestas a sus preguntas, un lugar donde podría pertenecer completamente. Mowgli comenzó a preguntarse si su vida en la jungla había sido solo un capítulo, un periodo de aprendizaje para lo que realmente estaba destinado a hacer. Al día siguiente, Mowgli se reunió con Baloo, el oso pardo que lo había cuidado y enseñado las leyes de la selva. «Baloo, ¿crees que debería irme?», le preguntó, con una expresión seria en su rostro. «La jungla es mi hogar, pero algo me dice que debo buscar algo más. Algo que la selva no puede ofrecerme». Baloo, con su tono grave y lleno de sabiduría, lo miró fijamente y respondió: «Mowgli, la selva es solo una parte de ti. La verdadera sabiduría está en entender que el mundo es más grande, y que, aunque uno pertenezca a un lugar, su alma pertenece a algo mucho más vasto». Las palabras de Baloo resonaron en Mowgli, pero aún no encontraba la paz que tanto anhelaba. Las palabras de Baloo fueron sabias, pero Mowgli aún no estaba listo para tomar una decisión. El peso de sus pensamientos y el dilema que lo asolaba seguían presentes. Sabía que no podía seguir viviendo entre los dos mundos sin resolver su conflicto interno, pero tampoco estaba preparado para enfrentar las consecuencias de una elección tan trascendental. Esa noche, Mowgli se quedó solo bajo el manto estrellado del cielo.
Las estrellas brillaban con intensidad, como si el universo entero lo estuviera observando. Se sintió más solo que nunca. La jungla lo había criado, pero el mundo de los humanos lo llamaba. En su corazón, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 6. La decisión de Mowgli. La jungla, con sus sombras y luces, su calma inquietante y su vida que nunca dormía, había sido el único hogar que Mowgli había conocido durante tantos años. Sin embargo, mientras caminaba por sus caminos familiares, una sensación creciente de desconcierto lo envolvía. Las palabras de Bagheera y Baloo, junto con las noches solitarias bajo las estrellas, lo habían hecho reflexionar profundamente sobre su futuro. Ya no podía seguir viviendo entre dos mundos sin tomar una decisión. La selva, aunque vibrante y llena de vida, ya no le ofrecía las respuestas que necesitaba. El viento que se deslizaba suavemente entre las hojas parecía susurrar algo a Mowgli, como si la jungla misma estuviera tratando de decirle que su tiempo allí había llegado a su fin. Por primera vez, el niño se sintió pequeño ante la vastedad de la selva. No importaba cuánto amara a los animales que lo habían cuidado, ni cuánto respeto se hubiera ganado entre ellos, sabía que había algo más allá de la jungla que lo llamaba. El dilema que Mowgli enfrentaba era más grande de lo que imaginaba. A pesar de su victoria sobre Shere Khan y el respeto que había ganado de los animales de la selva, el niño sentía que su vida estaba incompleta. Sentía la necesidad de comprender más allá de lo que sus ojos habían visto en la jungla. La humanidad lo llamaba, pero al mismo tiempo, la jungla le ofrecía algo que los humanos nunca podrían darle: libertad sin límites, un lazo con la naturaleza que solo los que habían nacido en ella podían comprender. Una mañana, mientras se encontraba cerca del río, Mowgli se encontró con Kaa, la serpiente pitón que siempre había sido un aliado en las sombras. Kaa, con su mirada profunda y penetrante, observó al joven con atención antes de hablar. «Has cambiado, Mowgli», dijo con una voz que parecía arrastrarse como la propia corriente del río. «Ya no eres el mismo niño que llegó a la selva hace años. La selva te ha formado, pero la pregunta ahora es, ¿qué te espera fuera de ella?». La serpiente no necesitaba decir más. Mowgli ya entendía a lo que se refería. La conversación con Kaa fue uno de los momentos más reveladores para Mowgli. La serpiente, a pesar de ser un ser formidable y astuto, había conocido el dolor de la soledad y la búsqueda de identidad. Mowgli comprendió que su propia transformación no solo estaba ocurriendo en su mente, sino también en su corazón. La jungla ya no podía ofrecerle más respuestas. Había llegado al punto en el que debía decidir si regresar al mundo humano o quedarse en la selva para siempre. Mowgli, con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos contradictorios, caminó por los senderos familiares de la selva, recordando los días pasados con Baloo, Bagheera y los demás animales. La calidez de esos recuerdos lo rodeaba como una manta protectora, pero la llamada de la humanidad comenzaba a hacerse más fuerte. Él sabía que no podría seguir viviendo entre los dos mundos por mucho más tiempo. Había llegado el momento de tomar una decisión. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la selva y los sonidos de la jungla se mezclaban en un coro sin fin, Mowgli se sentó en silencio. Miró las estrellas y recordó las historias que había escuchado de los hombres sobre sus antepasados, sobre el mundo que aún no conocía pero que sentía que formaba parte de su destino. Algo dentro de él se agitaba, una necesidad profunda de encontrar su lugar en el mundo, de entender quién era en realidad. Mientras Mowgli se sumía en sus pensamientos, su mente viajaba a los recuerdos de su niñez, a los días en que corría entre los árboles con los lobos y jugaba con los demás animales. Su vida había estado llena de aventuras y aprendizajes, pero también de sacrificios. Ahora, como joven adulto, sentía que su tiempo en la jungla había llegado a su fin. Sabía que para poder crecer, debía salir de su zona de confort, desafiar su destino y enfrentarse a lo desconocido. Al día siguiente, Mowgli decidió que iba a regresar al pueblo humano. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que este era el camino que debía tomar. Al hacerlo, sentía una mezcla de tristeza y esperanza. La selva le había dado todo lo que necesitaba para sobrevivir, pero el futuro lo llamaba y Mowgli no podía ignorar esa llamada. A lo largo de su vida, había aprendido a valorar la libertad de la jungla, pero también entendió que su destino estaba ligado al mundo más allá de ella. Cuando Mowgli se despidió de Baloo, éste lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «¿Sabes lo que haces, Mowgli?», dijo Baloo,
su voz llena de una sabiduría profunda. Te has ganado un lugar entre nosotros, pero también es cierto que eres más que solo un niño de la selva. La humanidad te necesita, como tú a ella. Ve, encuentra tu camino. Estas palabras resonaron en Mowgli, y con un último vistazo a la jungla, comenzó su viaje hacia lo desconocido. Su corazón palpitaba con la incertidumbre del futuro, pero al mismo tiempo, Mowgli se sentía más libre que nunca. Había tomado su decisión, y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa elección. La selva quedaba atrás, pero en su interior, llevaba consigo todo lo que la jungla le había enseñado: su astucia, su valentía, y su conexión con la naturaleza. El niño de la selva ya no era solo un niño. Ahora era alguien que entendía lo que significaba pertenecer al mundo, más allá de las fronteras de la jungla. A medida que Mowgli caminaba hacia el pueblo, un sentimiento de libertad lo envolvía. Sabía que el viaje que estaba a punto de emprender sería largo y lleno de desafíos, pero también estaba seguro de una cosa: había dejado atrás la incertidumbre de su identidad. Ya no era solo un niño perdido en la selva. Ahora, con cada paso que daba hacia el mundo humano, Mowgli entendía que su verdadera esencia no dependía de su entorno, sino de su voluntad de aceptar quién era realmente. Capítulo 7. El encuentro con los humanos. Mowgli, después de su última despedida de la jungla, emprendió un largo viaje hacia el mundo que había conocido solo a través de las historias contadas por los animales. Aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre que sentía, el niño estaba decidido a enfrentar el nuevo desafío. El mundo humano, al que había sido extraño durante tanto tiempo, ahora le esperaba con brazos abiertos, aunque Mowgli no sabía si sería recibido con aceptación o con rechazo. Con cada paso que daba, la selva se alejaba más y más, pero a la vez, el eco de sus lecciones y los recuerdos de los días felices en la jungla permanecían en su mente. Mowgli sabía que ya no sería el mismo, pero su corazón aún latía por el deseo de entender lo que había más allá de la selva. La vida entre los humanos le parecía algo distante, casi irreal, pero era la única respuesta a sus inquietudes. Al llegar al borde de la selva, donde la jungla dejaba paso a los campos cultivados por los hombres, Mowgli se encontró con un panorama que nunca había imaginado. El aire no olía a hojas frescas y tierra húmeda. En lugar de ello, el aroma de las cosechas y los edificios lo rodeaba. Los caminos de tierra reemplazaban los senderos selváticos, y el sonido de las aves y los animales era sustituido por el bullicio de la gente trabajando en los campos. Mowgli caminó con cautela, sin saber si debía acercarse a los humanos o mantenerse distante. Al principio, Mowgli fue invisible para los hombres. Ellos no lo miraban más que como una sombra entre los árboles. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por todos. Una mujer que pasaba por el campo se detuvo y lo miró fijamente. ¿De dónde vienes, niño?, preguntó. La pregunta, sencilla en apariencia, pero llena de curiosidad, hizo que Mowgli se detuviera. Nunca había sido tratado con tanta amabilidad. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, y por un momento, Mowgli pensó que tal vez este mundo no era tan temible. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. El niño estaba sucio, con la piel curtida por el sol y el cabello enmarañado. Su vestimenta era improvisada, como si la selva misma le hubiera proporcionado lo necesario para sobrevivir. La mujer, sin embargo, no mostró miedo. En lugar de eso, la invitó a su casa, sin hacer preguntas. Mowgli, aunque desconcertado, aceptó. Fue la primera vez que experimentó la calidez de un hogar humano. Mientras caminaban hacia su casa, Mowgli observaba cada detalle con asombro. Las casas no eran como los árboles y las cavernas de la jungla. Eran estructuras de madera y piedra, con puertas que se cerraban detrás de ellos. Cuando llegaron al hogar de la mujer, ella le ofreció comida y agua, algo que Mowgli no había probado en mucho tiempo. La calidez de la hoguera y la suavidad del pan le dieron una sensación extraña, algo que nunca había experimentado en la jungla. No era el mismo sentimiento de libertad que le ofrecían los caminos salvajes de la selva, pero era un consuelo nuevo. Esa noche, Mowgli permaneció en la casa de la mujer, sin saber qué esperar del nuevo mundo que había decidido explorar. A la mañana siguiente, ella lo llevó a un mercado cercano, donde Mowgli vio por primera vez la multitud de personas. Hombres, mujeres y niños que caminaban de un lado a otro, llevando cestas llenas de frutas, verduras y otros bienes. La vida humana parecía ser un torbellino de actividad constante, y Mowgli, aunque fascinado, se sintió perdido.
En el mercado, Mowgli observó con asombro cómo los humanos interactuaban entre sí. Mientras los animales de la selva se comunicaban mediante gestos, gritos y posturas, los humanos hablaban entre sí con palabras. Era algo completamente ajeno para él, y cada conversación le parecía un enigma. Pero en el fondo, sentía que había algo que podía aprender de este extraño comportamiento. Cada día que pasaba en este nuevo mundo le traía más preguntas. Al poco tiempo, Mowgli fue presentado a algunos de los niños del pueblo. Inicialmente, ellos lo miraban con curiosidad, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aceptarlo como uno más. Sin embargo, aunque los humanos le ofrecían una nueva clase de compañía, Mowgli no podía dejar de recordar su vida anterior. Los recuerdos de la jungla. De sus amigos como Baloo y Bagheera, le llegaban como ecos lejanos. A pesar de estar rodeado de nuevos rostros y nuevas experiencias, el niño no podía evitar sentir la nostalgia de la selva. Los niños humanos lo llevaban a jugar en los campos, pero Mowgli no podía disfrutar completamente. El fútbol, las carreras y los juegos con cuerdas eran divertidos, pero le faltaba algo. No es como cuando jugaba con los lobos, pensaba, mientras observaba a los niños reírse. En la selva, todo tenía un propósito, y las enseñanzas eran profundas. En cambio, aquí, parecía que los juegos solo eran una forma de pasar el tiempo. Mowgli se preguntaba si algún día podría sentirse completamente parte de este mundo. La vida en el pueblo era tranquila, pero Mowgli sentía que aún no había encontrado su lugar. La calidez humana le resultaba atractiva, pero la naturaleza salvaje que llevaba dentro de él seguía luchando por salir. La selva nunca podría ser reemplazada, y él lo sabía. Mowgli había aprendido mucho en la jungla, pero sabía que su aprendizaje en el mundo humano recién comenzaba. El aire de la selva, el sonido de las aves, la fuerza de los animales, todo eso formaba parte de su ser. ¿Podría este nuevo mundo ofrecerle algo tan profundo? Su vida en la jungla había sido simple, pero llena de lecciones. Aquí, todo parecía más complicado, pero él estaba dispuesto a aprender. Capítulo 8. El desafío de la adaptación. A medida que Mowgli pasaba más tiempo en el mundo humano, sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. El niño había sido criado en la jungla, donde las reglas eran claras y el ciclo de la vida era simple: supervivencia, aprendizaje, respeto por los demás seres. Pero en este nuevo mundo de hombres, las cosas eran mucho más complejas. Las personas hablaban mucho, y Mowgli apenas entendía sus palabras. A veces sentía que no importaba lo que dijera o hiciera, parecía que siempre había algo nuevo que aprender. Mowgli miró a su alrededor y notó cómo las casas se alineaban en las calles como piezas de un rompecabezas, cada una con un propósito. Sin embargo, en su interior sentía que algo no encajaba. Las reglas de la selva no eran complicadas. Un león cazaba para sobrevivir, una serpiente se deslizaba por el suelo y un lobo cuidaba a su manada. Pero aquí, en este lugar lleno de personas, los comportamientos eran impredecibles. Parecía que no había una respuesta única, como en la selva, sino miles de opciones, todas válidas según las circunstancias. Mientras pasaba el tiempo en el pueblo, Mowgli comenzó a asistir a las lecciones que los niños humanos recibían de los adultos. Pero, a diferencia de los animales que le habían enseñado a ser un ser salvaje, los maestros humanos le hablaban de un mundo que no entendía. La lectura, la escritura, las sumas y restas eran conceptos extraños para él. Mowgli no podía evitar pensar en su vida anterior, cuando todo lo que necesitaba saber estaba justo frente a él, como rastrear una huella, como escuchar el viento para prever la lluvia, como moverse entre las sombras sin ser detectado. Sin embargo, las lecciones humanas eran distintas, mucho más abstractas. Sentado en el suelo con los demás niños, Mowgli intentaba aprender a escribir. La hoja de papel ante él estaba vacía, pero su mente estaba llena de recuerdos. En su mente, veía a Baloo explicándole las reglas de la jungla, de cómo un verdadero hijo de la selva debía saber protegerse y ser astuto. Aquí, todo parece diferente, pensaba mientras trazaba letras con un lápiz. ¿Qué importancia tiene todo esto si no puedo correr libremente como en la selva? La calidez que sentía por los humanos comenzaba a mezclarse con la nostalgia por su hogar en la jungla. Aunque los niños lo aceptaban y jugaban con él, Mowgli no podía olvidar su naturaleza salvaje. Un día, mientras jugaba con ellos en el campo, algo en su interior lo impulsó a huir hacia el bosque cercano.
Necesitaba sentir el suelo bajo sus pies descalzos, las hojas rozando su piel, el viento moviendo su cabello. Sentía que la selva nunca lo abandonaba por completo. Corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás. El viento le acariciaba el rostro, y la sensación de libertad lo envolvía. Por un momento, Mowgli sintió que todo estaba bien, que todo volvía a ser como antes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ya no estaba en la selva. El bosque cerca del pueblo no era lo mismo. Aunque el paisaje era familiar, el aire no tenía la misma esencia, y la quietud que le rodeaba era extraña. Mowgli se detuvo y miró a su alrededor. Ya no era un niño de la jungla, sino un niño atrapado entre dos mundos. Esa noche, Mowgli se sentó solo junto al fuego en la casa de la mujer que lo había acogido, pensando en todo lo que había sucedido. Quería ser parte de este mundo humano, quería aprender, pero algo le impedía dejar de lado su identidad salvaje. Los recuerdos de su vida en la selva seguían siendo muy fuertes. Recordaba cómo los lobos lo habían protegido, cómo los osos lo habían enseñado a vivir con respeto por la naturaleza. Mientras miraba las llamas danzar ante él, Mowgli pensó en su vida anterior. Recordó los días interminables de correr entre los árboles, de saltar de una roca a otra, de escuchar a los búhos hablar por la noche. La jungla le había enseñado más de lo que cualquier maestro humano podría enseñarle. ¿Podré alguna vez encontrar el mismo tipo de libertad en este mundo?, se preguntaba mientras las sombras de la noche lo envolvían. Fue en esa quietud de la noche cuando algo importante sucedió. Mowgli escuchó los murmullos del bosque que aún quedaban en su mente. Aunque el pueblo estaba tranquilo y distante de la selva, el niño sabía que nunca podría desconectarse completamente de lo que había sido. De alguna manera, la jungla seguía con él. Y en ese momento, entendió que los dos mundos no tenían por qué ser opuestos. Podía encontrar su lugar tanto en la selva como en la humanidad. Solo necesitaba aprender a integrar ambas partes de su ser. De repente, Mowgli sintió un cambio profundo dentro de él. Comprendió que no necesitaba elegir entre la jungla y los humanos. No era un ser dividido, sino uno que podía existir en ambos mundos. La sabiduría que había adquirido en la selva le serviría para entender este nuevo mundo, y las lecciones que aprendería de los hombres podrían ayudarlo a comprender mejor su lugar en la jungla. La libertad, pensó, no era algo que se encontraba en un solo lugar, sino algo que podía llevar consigo, donde quiera que fuera. Capítulo 9. El enfrentamiento de dos mundos. Mowgli ya había pasado un tiempo considerable entre los humanos, pero, a pesar de los esfuerzos por adaptarse, algo dentro de él no terminaba de encajar. A menudo, se encontraba atrapado en pensamientos contradictorios. La serenidad de la jungla, con sus leyes simples y directas, parecía estar demasiado lejos de la complejidad del mundo humano, lleno de reglas sociales, convenciones y expectativas que, por más que intentaba entender, seguían siendo confusas. El niño solía pasar sus tardes en el campo, observando a los demás niños jugar, pero siempre con una distancia entre él y ellos. Aunque los niños lo aceptaban, le gustaba más estar solo, en sus propios pensamientos. Sus recuerdos de la selva eran vívidos, especialmente los de Baloo y Bagheera, quienes habían sido sus guías, enseñándole las leyes de la naturaleza y la selva. Pero en este nuevo mundo, las lecciones no parecían tener la misma profundidad. Los humanos hablaban de normas que no siempre tenían una razón lógica, y eso desconcertaba a Mowgli. Una tarde, mientras Mowgli caminaba por el campo observando a los niños jugar, se le ocurrió que quizás no había tanto en este mundo humano como pensaba. Todo parecía tan ordenado, tan rígido. Los niños corrían, pero sin la alegría salvaje que él conocía. No había nada que los impulsara a seguir sus instintos como lo hacían los animales en la selva. Todo parecía calculado, hecho a la medida de la civilización. ¿Es esto lo que se supone que debo ser?, pensaba Mowgli mientras veía cómo las risas de los niños se desvanecían, sustituidas por la monotonía del juego. Esa misma noche, al regresar al pueblo después de otro día de observación, Mowgli se sintió más inquieto que nunca. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, pero no le ofrecían consuelo. El niño sentía que algo faltaba, que no podía encontrar su lugar entre estos seres humanos tan distintos a los lobos, osos y panteras con los que había crecido. El fuego brillaba ante él, pero no le ofrecía la misma calidez que el sol de la selva. Mowgli se sentó en la oscuridad, mirando las llamas danzar, pero en su mente no dejaba de pensar en el mundo al que pertenecía. Este lugar no es mi hogar,
pensaba, y por un momento, la nostalgia lo invadió por completo. El canto de las aves por la mañana, el crujir de las hojas bajo sus pies, la presencia de sus viejos amigos animales. Todo parecía tan lejano. Sin embargo, mientras estaba inmerso en estos pensamientos, una figura conocida apareció en su vida. Un hombre mayor, un anciano del pueblo que había observado a Mowgli durante algún tiempo. El anciano se acercó a él y, sin decir mucho, le ofreció una lección. Aunque Mowgli no comprendía por completo sus palabras, algo en su tono de voz lo hizo sentirse más tranquilo. El hombre le habló de la importancia de adaptarse al entorno, pero también de la necesidad de recordar siempre de dónde venimos, de no perder la conexión con nuestras raíces. El anciano se sentó junto a él y le habló suavemente. Mowgli, los árboles crecen fuertes cuando sus raíces están firmemente plantadas en la tierra. Pero también, como el árbol, debes aprender a flexionarte con el viento. Aunque no comprendía completamente sus palabras, Mowgli sentía que había algo profundo en ellas, algo que resonaba en su ser. Quizá este hombre también haya vivido en otro mundo antes de llegar aquí, pensó Mowgli. Esa noche, al irse a dormir, Mowgli reflexionó sobre las palabras del anciano. Parecía que la clave estaba en encontrar un equilibrio entre su naturaleza salvaje y las normas del mundo humano. Si bien la jungla le había enseñado la libertad y la supervivencia, los humanos le estaban mostrando algo diferente: la importancia de la cooperación, de la estructura, de las relaciones y de la adaptación a las circunstancias. El niño cerró los ojos, pero en su mente todavía resonaba la sabiduría del anciano. Flexibilidad, pensó Mowgli. Eso es lo que debo aprender. No se trata de abandonar mis raíces, sino de cómo ser fuerte y al mismo tiempo adaptable. En ese momento, por primera vez desde que había llegado al pueblo, Mowgli sintió que podría encontrar un equilibrio entre los dos mundos. Quizá no tendría que elegir uno sobre el otro, sino aprender a navegar entre ambos, siendo fiel a su ser y al mismo tiempo entendiendo las reglas del nuevo lugar. El siguiente día, Mowgli despertó con una sensación diferente. Estaba dispuesto a aprender, pero ahora, con un nuevo enfoque. Ya no veía la vida humana como algo ajeno, sino como una parte más de la experiencia de ser. A medida que los días pasaban, comenzó a integrarse más en las actividades de la comunidad. Ayudaba en las tareas, hablaba con los niños y aprendía nuevas lecciones de los adultos. Y aunque su corazón seguía anhelando la selva, ya no sentía que su vida humana fuera un sacrificio, sino un viaje que lo llevaría a descubrir más de sí mismo. La transición no fue fácil, pero Mowgli empezó a ver la belleza en las pequeñas cosas de este nuevo mundo. Ayudar a los niños a construir una casa de barro, escuchar las historias que los ancianos contaban junto al fuego, y ver el modo en que los humanos se unían en tiempos de necesidad lo hizo sentir que, aunque era diferente, tenía algo valioso que aportar. Capítulo 10. El encuentro con el mundo interior. Mientras Mowgli continuaba su adaptación al mundo de los humanos, algo dentro de él empezó a despertar. A medida que se asentaba en el pueblo, pasaba cada vez más tiempo con los adultos y los niños, pero sentía una creciente sensación de que algo seguía sin ser comprendido. Si bien su vida con los animales de la jungla le había enseñado lecciones sobre la naturaleza, la supervivencia y la libertad, este nuevo mundo parecía estar lleno de algo diferente, un tipo de sabiduría interna, un conocimiento profundo de uno mismo y del entorno que lo rodeaba. En su corazón, Mowgli sabía que necesitaba algo más para encontrar su lugar, algo que no se podía aprender solo observando. Necesitaba una comprensión más profunda de sí mismo, un encuentro con su propio ser interior. Esa mañana, mientras caminaba solo por los campos, se detuvo frente a un río tranquilo que reflejaba las montañas y el cielo. Se sentó cerca de la orilla, sus pensamientos eran más confusos que nunca, y la sensación de estar atrapado entre dos mundos se hacía cada vez más fuerte. Mowgli se sentó junto al río, observando cómo el agua fluía sin prisa, como si nada pudiera detener su curso. Reflexionó sobre su vida, sobre su hogar en la jungla, sobre el pueblo y sobre su identidad. En su mente, una serie de preguntas giraban sin cesar. ¿Soy un hombre o un animal? ¿Puedo ser ambas cosas? ¿Mi corazón pertenece a la selva o a este mundo que ahora me rodea? Mowgli nunca había tenido la oportunidad de escuchar su interior con tanta claridad como en ese momento. A lo largo de su vida, siempre había seguido las enseñanzas de los animales y las leyes de la jungla, pero ahora sentía que algo más profundo se le estaba revelando. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de él,
como si las respuestas que tanto buscaba estuvieran a punto de aparecer, pero todavía no podía entenderlas completamente. En ese preciso momento, algo cambió. Una ráfaga de viento susurró entre los árboles, trayendo consigo un eco lejano, casi imperceptible, que recordó a Mowgli las enseñanzas de sus amigos animales. Fue entonces cuando recordó a Baloo, el oso que le había enseñado las leyes de la selva, y a Bagheera, la pantera que siempre había sido su guía. Ellos le habían mostrado cómo vivir de acuerdo con la naturaleza, cómo estar en armonía con el mundo. Pero también le habían hablado de algo más profundo, la necesidad de entender el equilibrio entre los instintos y la razón. La voz de Baloo resonaba en su mente. El hombre, como el animal, tiene un instinto primario, pero debe aprender a controlar su mente. La sabiduría no solo se encuentra en la fuerza de los músculos, sino en la capacidad de escuchar el corazón. Mowgli cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el eco de estas palabras se asentara en su interior. Había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, pero ahora comprendía que las respuestas más importantes se encontraban dentro de él. Al levantarse del río, Mowgli comenzó a caminar con una nueva sensación de determinación. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero sentía que había dado un paso importante hacia la comprensión de sí mismo. Ahora, ya no buscaba solo adaptarse al mundo humano, sino integrarlo con la sabiduría que le había sido transmitida por los animales. Mientras caminaba, Mowgli pensaba en las palabras de Bagheera. El hombre puede ser más que una bestia, pero solo se aprende a controlar sus deseos y a vivir con sabiduría. Mowgli entendió que tenía que encontrar la manera de unir estos dos mundos, el de la jungla y el de los humanos. Pero para hacerlo, primero tenía que dominar su propio corazón. Esa tarde, cuando regresó al pueblo, sintió una ligera paz interior. Había comprendido que la verdadera libertad no solo dependía de la capacidad de moverse entre los mundos de los animales y los humanos, sino de la habilidad para reconciliar los dos dentro de su propio ser. Sabía que todavía le quedaba mucho por aprender, pero ya no sentía que estuviera atrapado entre dos mundos opuestos. Ahora, sentía que podía construir un puente entre ellos, uniendo lo mejor de ambos para encontrar su verdadero propósito. Cuando Mowgli volvió al pueblo, se sentó junto a la hoguera, mirando las llamas con una nueva perspectiva. El fuego no solo representaba calor y luz, sino también la capacidad de transformar el caos en orden, el miedo en coraje. Había comenzado a comprender que la verdadera sabiduría residía en encontrar la armonía entre lo que uno es y lo que uno puede llegar a ser. Capítulo 11. El encuentro con la tribu humana. Mowgli ya no era el mismo niño que llegó al pueblo. Había pasado tiempo observando a los humanos, adaptándose poco a poco, pero la sombra de la selva seguía acompañándolo. El conflicto entre su naturaleza salvaje y las expectativas de la sociedad humana no desaparecía, y había momentos en que sentía que, por mucho que lo intentara, nunca podría ser completamente humano. Aún así, su corazón, un tanto marcado por las enseñanzas de la jungla, seguía buscando una manera de reconciliar ambos mundos. Una tarde, mientras paseaba por el mercado del pueblo, un grupo de aldeanos lo llamó. Era una de las tribus locales, conocidos por ser los guardianes de antiguas tradiciones, y le pidieron que los acompañara. Habían oído historias sobre el niño que vivía con los animales, y estaban intrigados por sus habilidades y conocimientos. Mowgli, siempre curioso y dispuesto a aprender más sobre los seres humanos, aceptó sin vacilar. Cuando Mowgli llegó al campamento de la tribu, los hombres y mujeres lo miraron en silencio. Sus ojos eran inquisitivos, pero había respeto en su mirada. Un hombre viejo, con una piel curtida por el sol y el viento, se adelantó y dijo: «El niño que vive con los animales, el que habla con el viento y la tierra, tiene mucho que enseñar. Ven, Mowgli, y comparte tu sabiduría». El anciano que era el líder de la tribu, lo guió por el campamento. Allí, las mujeres preparaban la comida, los hombres afilaban sus lanzas y los niños jugaban en los alrededores. Mowgli observó todo con atención, pero no podía evitar sentir que aún no encajaba. La vida de los humanos parecía estar regida por normas invisibles, normas que él no comprendía del todo. Las mujeres cocinaban mientras charlaban y reían entre ellas, los hombres discutían sobre la caza, y los niños aprendían de los mayores con una devoción que él nunca había visto en la jungla. En un rincón apartado, un niño se acercó a Mowgli. Era un niño pequeño, no mucho mayor que él cuando llegó a la aldea, y le preguntó con una sonrisa: «¿De verdad puedes hablar con los animales?».
¿Cómo es vivir entre ellos? ¿Es verdad que los animales te enseñan sus secretos? Mowgli sonrió, pero su respuesta no fue inmediata. Sabía que debía tener cuidado con sus palabras. Había aprendido a través de los años que no todos los humanos comprenderían la verdad de su vida en la jungla. En ese momento, recordó las enseñanzas de Bagheera y Baloo. Sabía que debía ser sincero, pero también sabía que debía transmitir el mensaje con cuidado. Sí, los animales me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron sobre la fuerza de la naturaleza, sobre la importancia de vivir en equilibrio con todo lo que nos rodea. Pero lo que más aprendí es que la verdadera sabiduría no viene de las palabras, sino de la experiencia. Los animales no necesitan hablar para enseñarte. Ellos solo viven, y en su vida, nos muestran el camino. El niño lo miró atentamente, como si tratara de asimilar las palabras de Mowgli. Sin embargo, los otros miembros de la tribu no parecían tan impresionados. Algunos sonrieron, pero otros se quedaron pensativos. El líder de la tribu, que había estado observando en silencio, se acercó a Mowgli y le dijo: «Es interesante lo que dices, niño. Pero, aquí, entre los humanos, tenemos nuestras propias reglas. Aquí no solo se trata de sobrevivir, se trata de vivir en comunidad. Todos debemos trabajar juntos, ayudarnos mutuamente. ¿Cómo puedes enseñar eso a los animales? Ellos trabajan juntos como nosotros». Mowgli se quedó en silencio por un momento. La pregunta del anciano le hizo reflexionar. En la jungla, las criaturas vivían en armonía, pero de una manera diferente. No había un sentido de comunidad como lo entendían los humanos, pero había algo que Mowgli sabía con certeza: los animales no se ayudaban por obligación, sino por una necesidad natural, por un entendimiento implícito de que todos dependían unos de otros para sobrevivir. La ley de la selva era simple y clara: la vida de uno dependía de la vida de los demás. Los animales no tienen reglas como las que ustedes siguen, pero siempre trabajan juntos cuando es necesario. Cuando una manada de lobos caza, cada uno tiene su papel, y lo sigue porque sabe que su supervivencia depende de todos. Lo mismo pasa en la selva. No se trata solo de sobrevivir por uno mismo, se trata de comprender que estamos todos interconectados. El líder de la tribu se quedó pensativo por un largo rato, mientras Mowgli miraba a los demás miembros de la tribu. Algunos asintieron levemente, mientras otros se miraban entre sí con escepticismo. El niño que había hablado con Mowgli antes se acercó nuevamente, esta vez con una mirada más seria. «Entonces, ¿por qué no vives aquí con nosotros? ¿Por qué no te quedas y nos enseñas más cosas?» Mowgli sintió un nudo en el estómago. La invitación era tentadora, pero también sabía que su corazón seguía ligado a la selva. La tribu humana podía ofrecerle una vida cómoda, llena de reglas y tradiciones, pero su alma seguía anhelando la libertad y el caos de la jungla. Sin embargo, algo en su interior le dijo que no podía rechazar esta oportunidad. «Mi corazón pertenece a la selva», respondió Mowgli. «Pero eso no significa que no pueda aprender de ustedes, ni que no pueda enseñarles lo que sé. Tal vez haya algo que podamos compartir entre los dos mundos». El líder de la tribu asintió, sonriendo con sabiduría. «Entonces, ven. Quédatelo tanto tiempo como lo desees. Aprende de nosotros y enséñanos lo que los animales te han enseñado». Con esas palabras, Mowgli entendió que su viaje, su proceso de reconciliación entre los dos mundos, apenas comenzaba. Capítulo 12. La lección de los hombres y la selva. El tiempo pasó rápidamente en la tribu. Mowgli se adaptaba poco a poco a la vida humana, pero sus recuerdos de la jungla nunca desaparecieron por completo. Cada día que pasaba entre los aldeanos, sentía que se adentraba más en un mundo que, aunque fascinante, no terminaba de ser suyo. Por otro lado, la tribu también empezó a ver en él algo especial. Algunos ya no lo veían como un niño extraño, sino como alguien que había vivido cosas que ellos solo podían imaginar. Sin embargo, el conflicto dentro de Mowgli crecía. Había aprendido mucho sobre la cultura de los humanos, sobre su modo de vida y sus normas, pero la selva seguía siendo su hogar. Las noches en la aldea eran tranquilas, pero la inquietud de la jungla, el susurro de los árboles y el canto de las criaturas salvajes, siempre lo llamaban. En su corazón, sentía que aún no había terminado con su viaje, que había algo más que debía descubrir. Una tarde, mientras caminaba por el borde de la aldea, Mowgli se encontró con el anciano de la tribu.
El líder lo miró con una expresión pensativa, como si hubiera estado esperando este momento. Mowgli, dijo el anciano, sé que te sientes dividido. Sé que tu corazón pertenece tanto a la selva como a nosotros. Pero, quiero que sepas que la verdadera lección de la vida no se encuentra solo en una, ni en la otra. Está en saber integrar ambas partes, aprender de ambas y usarlas en armonía. Estas palabras hicieron eco en el corazón de Mowgli. Durante todo su tiempo con la tribu, había estado buscando respuestas, buscando la manera de resolver el dilema que lo atormentaba. Ahora, el anciano le estaba diciendo que la solución no era elegir entre dos mundos, sino encontrar un balance, algo que nunca antes había considerado. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó Mowgli, la confusión aún reflejada en su rostro. El anciano sonrió amablemente. La selva tiene muchas lecciones que ofrecerte, pero aquí también puedes encontrar sabiduría. La naturaleza, como los hombres, tiene reglas. Los animales no solo sobreviven, viven con un propósito. Y los humanos también tienen un propósito en la comunidad. Lo importante es que nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco dejes de aprender de dónde estás. Estas palabras calaron hondo en Mowgli. Comenzó a comprender que no debía verlo como una elección entre la jungla y los humanos, sino como una oportunidad para integrar las enseñanzas de ambos mundos. Pero aún quedaba algo más que debía resolver: su relación con los animales. Una mañana, mientras caminaba solo cerca del bosque, Mowgli sintió una presencia familiar. Un susurro en el viento, el crujido de las ramas, y un par de ojos brillando entre los arbustos. Bagheera, la pantera, emergió de la oscuridad como un espectro de la selva. Mowgli, dijo Bagheera con su tono bajo y resonante, te he estado observando desde lejos. Veo que te has alejado de tu camino. Los humanos te han enseñado muchas cosas, pero no debes olvidar lo que eres. Tu verdadera naturaleza está en la selva, y tu lugar en ella nunca cambiará. Mowgli miró a los ojos de Bagheera. En esos ojos, vio la fuerza y la sabiduría de la jungla. La pantera era su amiga y su guía, la voz de la selva que le había mostrado todo lo que necesitaba saber sobre la vida salvaje. No quiero olvidarlo, respondió Mowgli. Pero también quiero aprender más de los humanos. Quiero entender su forma de vivir, su manera de pensar. Quiero ver si hay algo en su mundo que pueda llevar de vuelta a la selva. Bagheera lo observó por un momento y luego susurró. Los humanos son como los árboles. No puedes esperar que crezcan hacia el cielo sin que sus raíces se mantengan firmemente plantadas en la tierra. Si olvidas tus raíces, Mowgli, te perderás. Esas palabras de Bagheera resonaron en su mente mientras continuaba su caminata. La sabiduría de la selva era clara: nunca olvidar sus raíces, su origen, pero también ser consciente de que podría aprender de otros mundos sin perderse a sí mismo. Mowgli sabía que el equilibrio entre la selva y los humanos no era solo una lección externa, sino una verdad interna que debía comprender a fondo. De vuelta en la aldea, el líder de la tribu había convocado a una reunión. Los aldeanos estaban preocupados por la presencia de algunos forasteros en las cercanías. Mowgli se unió a la reunión, y pronto se dio cuenta de que la tribu necesitaba a alguien con su conocimiento de la selva para enfrentar la amenaza. Sin pensarlo dos veces, Mowgli se ofreció para ayudar. Tengo mis amigos en la selva, dijo Mowgli con firmeza. Sé cómo moverme entre ellos. Si esos forasteros son una amenaza, yo puedo ayudar a protegernos. El líder de la tribu lo miró con respeto. Sabía que algún día tendrías que tomar esta decisión, Mowgli. Te necesitamos, pero también debes recordar lo que has aprendido aquí. Eres el puente entre dos mundos. Mowgli, aunque aún dividido, sintió una chispa de claridad. Había encontrado su propósito. No tenía que elegir entre la selva y los humanos, sino que podía ser el mensajero entre ambos. De alguna manera, su vida ya no estaba marcada por un solo camino. Su verdadero destino era integrar ambas esferas y enseñarles a ambos lo que podían aprender unos de otros. Iré a la selva, dijo Mowgli con determinación. Y cuando regrese, estaré listo para enseñarles a todos, tanto a los animales como a los humanos, lo que podemos compartir. Capítulo 13. El regreso a la jungla. Mowgli, armado con el conocimiento adquirido tanto de los humanos como de los animales de la selva, se encontraba nuevamente en el umbral de su verdadero hogar. Había regresado a la jungla con la intención de actuar como el mediador entre los dos mundos, pero al mismo tiempo,
Sentía la responsabilidad de demostrar que podía vivir en armonía con ambos. Sabía que su misión sería ardua, pero también sentía que tenía el poder de forjar un futuro donde las criaturas de la jungla y los seres humanos pudieran coexistir, o al menos, entenderse mutuamente. El camino de regreso fue largo. Mientras atravesaba la selva, Mowgli recordó los días en que había sido un niño perdido, sin más propósito que la supervivencia. Ahora, todo parecía diferente. El chico que una vez caminaba solo entre las sombras de los árboles era ahora un joven que entendía tanto el lenguaje de los hombres como el de los animales. Su conexión con la jungla no solo era una cuestión de instinto. Había adquirido un entendimiento profundo de sus leyes, de sus equilibrios. Mientras avanzaba por el sendero, los sonidos familiares de la jungla comenzaron a rodearlo. El crujido de las ramas, el canto de los pájaros, y el sonido lejano de un tigre rugiendo le daban una sensación de bienvenida, aunque también de advertencia. La selva, como siempre, estaba llena de desafíos y peligros. Fue entonces cuando vio a la pantera negra, Bagheera, que emergió de la sombra de los árboles. Su mirada era tan profunda y sabia como siempre, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Había algo de preocupación en su porte, algo que Mowgli no había notado antes. «Has vuelto», dijo Bagheera con un tono grave, «pero no es lo mismo que antes. La selva ha cambiado, y tú también». Mowgli asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Aunque el chico había regresado a su hogar, la jungla, la misma jungla que le había enseñado tantas lecciones, ya no era tan familiar. Había algo en el aire, una tensión que flotaba entre las copas de los árboles. «Sí», dijo Mowgli con un suspiro. «La selva y yo hemos cambiado. Pero estoy aquí para tratar de encontrar un equilibrio. Los humanos también necesitan aprender de ustedes, y yo necesito aprender de ellos». Bagheera lo miró con una mirada penetrante. «Mowgli, eres joven, y tu corazón es valiente, pero no todo lo que está en la selva puede ser resuelto con palabras. Hay conflictos más antiguos que la memoria misma. Y no todos los animales están dispuestos a aceptar lo que tú propones». En ese momento, Mowgli sintió una presión en su pecho. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que la jungla le deparaba? Había regresado a la selva con la intención de ayudar, pero ¿y si los animales no aceptaban sus intentos de paz? ¿Y si el equilibrio que deseaba se desmoronaba ante sus ojos? Antes de que pudiera reflexionar más, se escuchó un rugido lejano. El rugido de un tigre, un sonido inconfundible que hacía temblar la tierra. Bagheera se puso tensa y miró hacia el horizonte. «Es Shere Khan», dijo Bagheera, la voz grave de preocupación. «No hace mucho que dejó de ser solo un tigre de la selva, Mowgli. Se ha convertido en algo más peligroso. Su odio hacia los humanos y tú, en particular, no ha hecho más que crecer». El nombre de Shere Khan era conocido por todos en la selva. El tigre que había sido una amenaza en el pasado, que había perseguido a Mowgli cuando era solo un niño, ahora era un símbolo de todo lo que la jungla temía. Había recorrido territorios más allá de lo que era natural, y su rencor hacia Mowgli, quien había escapado de su furia en el pasado, solo había aumentado con el tiempo. Mowgli sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que enfrentarse a Shere Khan para restaurar el equilibrio entre los hombres y los animales. Pero también sabía que esa confrontación podría costarle mucho más que su propia vida. Era una cuestión de honor para el tigre y, para Mowgli, una cuestión de su propia supervivencia y la de los que amaba. «No puedo escapar», dijo Mowgli, con resolución en su voz. «La selva es mi hogar, y no puedo permitir que alguien como Shere Khan destruya lo que hemos trabajado por construir». Bagheera lo observó en silencio por un momento. Luego, asintió. «Lo sé, Mowgli. Pero no olvides que la jungla tiene sus propios secretos. No todo es lo que parece, y ni todo lo que ha sido una vez puede seguir siendo lo mismo». Con esas palabras, Bagheera desapareció en la selva, dejándole a Mowgli la tarea de enfrentar el desafío que tenía por delante. Mowgli caminó por la selva con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que se aproximaba un enfrentamiento con Shere Khan, pero también entendía que su viaje no solo era físico, sino emocional. El chico había crecido mucho desde que había llegado a la tribu. Ahora, no solo luchaba por su propia supervivencia, sino también por un sueño más grande, la posibilidad de unir los dos mundos, el humano y el animal. Pero esa visión solo se lograría si podía sobrevivir a la amenaza que representaba el tigre.
Mientras avanzaba, los recuerdos de su infancia vinieron a su mente. Las enseñanzas de Baloo, la confianza en Bagheera, las advertencias de Kaa, y las voces de los otros animales que lo habían guiado. Recordó que, en la selva, la fuerza no solo residía en los músculos, sino también en la sabiduría y en la capacidad de escuchar el susurro de los árboles. ¿Qué debo hacer?, se preguntó Mowgli, mirando al horizonte. En su interior, ya sabía la respuesta. Si quería restaurar el equilibrio entre los dos mundos, tendría que enfrentarse a Shere Khan no solo con fuerza, sino con astucia. Y, en ese momento, Mowgli comprendió algo esencial. Ya no era solo el niño perdido en la jungla. Era el hombre que podía ver más allá del conflicto, que podía ofrecer soluciones donde otros solo veían lucha. Capítulo 14. El encuentro con Shere Khan. La selva parecía respirar al ritmo de Mowgli. Cada paso que daba resonaba con el eco de su historia, con la huella de las enseñanzas de Bagheera, Baloo y Kaa. Había llegado el momento que había temido desde que era un niño. Enfrentarse de nuevo a Shere Khan, el tigre que le había prometido la muerte, el mismo que había sido una sombra en su vida desde su infancia. La jungla, un lugar que alguna vez le pareció un paraíso, ahora le parecía tan incierta como las aguas de un río crecido. A medida que avanzaba hacia el territorio donde Shere Khan se encontraba, cada ruido parecía amplificado, cada crujido de las ramas bajo sus pies un recordatorio de que la selva era tanto su hogar como su prisión. Había algo ominoso en el aire, como si la propia jungla se preparara para una tormenta. Mowgli sintió la tensión en su piel. La misma jungla que lo había acogido, que le había dado la fuerza para crecer, también había permitido que su enemigo ganara fuerza. Shere Khan, con su rencor antiguo, no estaba dispuesto a aceptar la paz entre hombres y animales. La selva siempre había sido su reino, y no iba a dejar que un humano, incluso uno que había vivido como ellos, cambiara ese orden. A medida que avanzaba más profundamente, la presencia de Shere Khan se hacía más palpable. El rugido del tigre resonó a través de los árboles, un sonido que cortó el aire, anunciando su presencia. Era un rugido lleno de ira y desafío, un recordatorio de su dominio. Mowgli no se detuvo. Sabía que el tigre estaba cerca, y que en cualquier momento podría saltar de entre las sombras, pero también entendía que su encuentro con Shere Khan no sería solo una batalla física. Sería una confrontación de voliciones, un choque de ideales, en el que no solo su vida estaba en juego, sino la posibilidad de un futuro en el que los humanos y los animales pudieran coexistir en paz. Pronto, la figura de Shere Khan apareció ante él, tan imponente y majestuosa como siempre. Su pelaje rayado brillaba bajo la luz filtrada de la jungla, y sus ojos dorados brillaban con una ferocidad que parecía capaz de devorar cualquier esperanza. «¿Vienes a desafiarme, humano?», rugió Shere Khan, su voz llena de desdén. «¿Piensas que puedes cambiar las leyes de la jungla? ¿Qué puedes cambiar lo que soy?». Mowgli no dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme cuando respondió. No he venido a desafiar Shere Khan. He venido a hablarte. He venido a mostrarte que la jungla no necesita ser un lugar de guerra constante. Los hombres no son nuestros enemigos, ni tú ni yo necesitamos ser enemigos. Si pudiéramos encontrar una manera de coexistir, los dos mundos serían más fuertes. Shere Khan soltó una carcajada amarga, un sonido que resonó como un eco en la selva. Coexister. ¿Crees que tus palabras cambiarán la naturaleza de las cosas? Yo soy el rey de esta jungla. Los hombres no son más que una amenaza, una plaga que destruye todo lo que toca. Why tú, Mowgli? ¿Qué eres realmente? No eres hombre ni animal. Eres un ser perdido, una criatura que pertenece a ninguna parte. Mowgli sintió como el peso de sus palabras caía sobre él, como una carga pesada. Pero no se rindió. No soy perdido, dijo con firmeza. Soy un hijo de la jungla y un hombre. Y estoy aquí para demostrarte que no todo en el mundo debe ser una lucha. Si luchamos, todos perderemos. Si seguimos peleando, la jungla y los hombres se destruirán mutuamente. Pero si nos entendemos, podremos construir un futuro donde todos puedan vivir en paz. Shere Khan dio un paso adelante, sus ojos fijos en Mowgli, y su voz era aún más profunda cuando habló. No hay paz en la jungla, Mowgli. Solo hay poder, y yo tengo todo el poder. Si los hombres quieren estar aquí, tendrán que someterse a las leyes de la jungla. Yo soy la ley. El tigre se adelantó,
y en sus ojos ardía una furia que Mowgli nunca había visto antes. Cada fibra de su ser le decía que este era un enfrentamiento que no podía evitar. Sin embargo, en su corazón, Mowgli sabía que esta batalla no se libraría solo con fuerza, sino con sabiduría y coraje. No podía ganar con violencia, pero tampoco podía perder su humanidad. En un suspiro, Mowgli se preparó para lo que sabía que debía hacer. Si la jungla es un lugar de poder, entonces demuéstrame que eres más fuerte que yo, dijo con una mirada desafiante. Shere Khan, sin dudarlo, saltó hacia él, sus garras brillando bajo el sol como cuchillas de acero. Pero Mowgli, con la agilidad y rapidez que había aprendido de la selva, esquivó el ataque y se desplazó hacia un costado, aprovechando la sorpresa para mantenerse un paso adelante. La lucha no era solo física. Cada uno de los movimientos de Mowgli estaba cargado de la esperanza de una visión diferente para la jungla. Mientras esquivaba y respondía con rapidez, su mente trabajaba en el plano que había diseñado, un futuro donde los animales y los humanos pudieran vivir en armonía. Shere Khan rugió con furia, sus garras rasgando el aire, pero Mowgli seguía esquivando sus ataques con agilidad. Cada vez que el tigre atacaba, Mowgli sentía el peso de las palabras que habían sido dichas, la amarga realidad de que la selva había cambiado, que la esperanza de paz parecía desmoronarse ante el poder crudo de Shere Khan. Capítulo 15. El legado de Mowgli. La selva parecía más tranquila, más profunda, como si todo hubiera llegado a su fin. Los árboles, testigos de tantas batallas, susurraban sus secretos al viento. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos. Era un espectáculo que siempre había cautivado a Mowgli, pero hoy tenía un sabor distinto. Había llegado al final de un largo viaje, uno que no solo había definido su destino, sino que había forjado el destino de la jungla misma. El enfrentamiento con Shere Khan no había sido solo un choque de garras y dientes. Había sido el punto culminante de una vida marcada por la lucha, la supervivencia y el crecimiento. Mowgli no solo había enfrentado a un tigre, había desafiado la naturaleza misma de la jungla. Y en ese desafío, había descubierto algo crucial: la verdadera fuerza no radicaba solo en la violencia, sino en la capacidad de cambiar, de trascender, de hacer posible lo que parecía imposible. Mientras caminaba por la selva, Mowgli sentía que cada paso lo acercaba más a la resolución de su misión. La jungla que lo había criado, que lo había formado, estaba lista para cambiar. Ya no era un lugar de caza y poder absoluto, sino una tierra que necesitaba ser sanada, que necesitaba encontrar su equilibrio. Pero esa paz que tanto había deseado no llegaría de manera fácil ni inmediata. Shere Khan, aunque derrotado, no era el único obstáculo. La selva estaba llena de viejas rivalidades, de territorios marcados por la historia de luchas y dominaciones. Mowgli sabía que su trabajo no terminaba con la caída de un solo enemigo. La verdadera batalla era mucho más grande, la lucha por una jungla en la que hombres y animales pudieran coexistir sin perder su esencia, sin perder lo que cada uno representaba. A lo lejos, Mowgli vio una figura conocida. Bagheera, la pantera negra, se acercaba con su paso sigiloso pero firme. El brillo en sus ojos reflejaba el orgullo, pero también la preocupación. Ella siempre había sido su aliada, su guía en la selva. Ahora, su mirada lo observaba con una mezcla de respeto y reflexión. ¿Lo has logrado, Mowgli?, preguntó Bagheera, su voz grave y llena de sabiduría. Lo he logrado, respondió Mowgli, con una sonrisa que contenía toda la carga de su experiencia. Pero no es solo mío el logro. La jungla ha cambiado, y debe seguir cambiando. Mi tarea no termina aquí. Bagheera asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabíamos que no sería fácil. Pero siempre lo supimos. La selva no es solo un lugar de lucha, también es un lugar de sabiduría. Y tú, Mowgli, has aprendido más de lo que muchos pudieran haber imaginado. El equilibrio que buscas, el futuro que deseas, será posible solo si los hombres y los animales siguen este camino. Pero no será rápido, y no será sin sacrificios. Mowgli miró hacia el horizonte, donde los últimos rayos del sol se desvanecían. La selva parecía tranquila, pero sabía que detrás de esa calma, las fuerzas del cambio seguían operando, esperando la oportunidad para transformarlo todo. He aprendido que la lucha no siempre es con garras, dijo Mowgli, mirando a Bagheera a los ojos. A veces, la lucha es con el corazón, con la voluntad de cambiar, de encontrar lo que une a todos los seres, no lo que los divide.
El silencio entre ellos fue largo, pero cargado de significado. Mowgli sabía que su visión no era solo un sueño personal, sino una semilla que, si era regada con sabiduría y respeto, podría crecer y dar frutos en el futuro. Era un futuro incierto, sí, pero también lleno de posibilidades. La jungla, al igual que él, había cambiado para siempre. La selva te ha dado mucho, dijo Bagheera finalmente. Pero también has dado mucho a la selva. Has enseñado a los animales que la fuerza no siempre es la respuesta, y has enseñado a los hombres que la jungla no es un lugar solo para ser conquistado. Si puedes mantener esta lección en tu corazón, entonces habrás cumplido tu destino. Mowgli asintió. Sabía que su camino no terminaría aquí. La jungla seguía siendo un lugar de misterio y peligro, y los desafíos aún persistirían. Sin embargo, había dado el primer paso. Había mostrado que un humano podía ser parte de este mundo, no como un conquistador, sino como un compañero. No como un extraño, sino como uno de los suyos. A medida que Mowgli se adentraba más en la jungla, Bagheera desapareció en la oscuridad, su figura desvaneciéndose entre las sombras. Mowgli no sentía miedo. Sabía que, al igual que la jungla había sido su hogar, lo sería para las generaciones venideras. Los hombres y los animales aprenderían a compartirla, a respetarla, y juntos, crearían un futuro más brillante. La jungla había cambiado, y él, con su valentía y su visión, había sido el agente de ese cambio. Mowgli, el hombre criado por los lobos, se había convertido en el líder de un nuevo camino. No era solo el futuro de la jungla lo que había ganado, sino el de toda la tierra. Un futuro donde, tal vez, todos pudieran ser verdaderos hermanos, sin importar su origen, su especie o su naturaleza. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de la jungla con Mowgli. Qué historia tan profunda y llena de enseñanzas sobre el coraje, el cambio y la sabiduría. Cada capítulo nos ha dejado una reflexión sobre la vida, la naturaleza y el valor de construir puentes entre diferentes mundos, el humano y el animal, el conocimiento y la acción. Si te ha gustado este relato, si has encontrado en la historia de Mowgli algo que resuene contigo, te invito a que apoyes nuestro canal Audio Mentores de la mejor manera. Suscríbete, dale like y no olvides activar la campana de notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas las nuevas narraciones que estamos preparando, porque en Audio Mentores queremos seguir compartiendo historias que nos hagan reflexionar, crecer y aprender juntos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad, con relatos que alimentan el alma y enseñan al corazón. Y si deseas ayudar aún más, no dudes en compartir este vídeo con tus amigos, familiares o aquellos que crees que disfrutarán de estas historias tanto como tú. Entre todos, podemos seguir creciendo y llevar este conocimiento a más personas que buscan inspiración. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Te esperamos en el siguiente vídeo con más historias que te acompañarán en tu camino. Recuerda que cada historia tiene un mensaje, y tú eres parte fundamental de esa historia al unirte a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, y que la sabiduría te acompañe siempre.